Buenos días, vamos a dar inicio con nuestro primer espacio abierto al aprendizaje de esta semana número 2. No sé si me pueden escribir en el chat si me logro escuchar bien. Entonces comparto nuestro primer material con el que vamos a trabajar. Sí, perfecto, muy bien. Entonces déjenme irme a este espacio, nada más que se termine de cargar. Vamos entonces, yo creo que a empezar al revés, porque no se termina de cargar este archivo. Vamos a empezar al revés. Siempre empiezo con el manual, pero ahorita en lo que se termina de cargar, que no quiere, anda un poquito rebelde. Vamos a empezar entonces primero con nuestra presentación. Déjenles comparto. Ya lo tenemos aquí en pantalla. Ahora sí. Muy bien, ya lo tenemos aquí en pantalla. Vamos a dar inicio. Y ahorita vamos a retomar los puntos del manual en lo que se termina de ajustarse el lector de PDF. Ok, pues vamos a dar inicio en esta semana número 2 de nuestro módulo 5 de argumentación. Vamos a trabajar con argumentos y diálogos argumentativos. El propósito de esta semana va a ser analizar posturas interdisciplinarias sobre diversas problemáticas para expresar opiniones sustentadas en argumentos mediante la generación de debates con actitud respetuosa y responsable. Vamos a ver en primer punto la importancia de cómo hay diversas disciplinas o áreas de conocimiento que me van a aportar información al tema que yo estoy buscando. Por ejemplo, si yo estoy hablando de las ballenas, y entonces yo necesito tener mucha información sobre las ballenas. Entonces, voy a buscar información, la biología, posiblemente me dé información sobre las ballenas. También necesito que yo saber cómo impacta la economía cuando las ballenas llegan a visitar nuestro país. Y entonces, para lo cual, pues yo necesito irme a lo que es el área de conocimiento de la economía para disciplina también para saber qué, cuál es el impacto económico cuando llegan las ballenas a mi país. Entonces, estaría yo hablando de, por ejemplo, biología, ya estaría hablando yo de economía. Entonces, no solamente nos podemos quedar con una disciplina o área de conocimiento que me va a aportar información a mi investigación, sino obviamente deberíamos de conocer el todo, ¿verdad? El conjunto de todos los conocimientos que van a permitir tener riqueza y completar obviamente la información que yo estoy buscando. Antes de todo eso, vamos a identificar la importancia de que ingresemos lo que es al foro aprendiendo. Cada semana tenemos nosotros el foro aprendiendo, donde pues seguimos reflexionando con los temas de la semana sobre preguntas. En este caso estamos hablando sobre el tema del debate, que es muy importante, ¿no? Porque el debate pues nos muestra diferentes posturas sobre un tema y cuáles serían los argumentos que cada una de las posturas maneja para defender obviamente su punto de vista. Entonces los espero en el foro aprendiendo cada semana, ahí estamos. Y antes de dar inicio, me gustaría que pues reflexionáramos sobre un tema muy importante que sería el tema de la comprensión lectora.
Este sí lo voy a hacer un poquito más grande para que se vea un poquito mejor. Vamos a hablar del tema de la comprensión lectora porque es muy importante. Me gustaría destacar obviamente los puntos importantes aquí de la infografía. En este círculo que está en color negro dice, ¿sabías que se ha comprobado que un buen desarrollo de la habilidad lectora aumenta la probabilidad de tener un mejor empleo y mejores salarios? ¿Por qué sería esto? Cuando nosotros tenemos una buena comprensión lectora, podemos incluso, cualquier formación que se nos solicite a nuestro trabajo, podemos obtener los conocimientos necesarios que son requeridos cuando estamos eh, trabajando con ese tema o con ese curso. Si necesitamos conocer algunos procesos, también estaría parte ahí de la comprensión lectora. Entonces, es muy importante siempre, no solamente en área laboral, sino en diversas áreas de nuestra vida, que nosotros trabajemos y tengamos una buena comprensión lectora. Así que vamos a ver cómo estamos los mexicanos en cuanto al tema de la comprensión lectora. Dice, conoce el nivel de conciencia lingüística de los jóvenes que ingresan a la universidad en México y lo que se puede hacer para mejorar la situación. 9% muestran un dominio de la ortografía y la acentuación. 50% de aciertos en conocimiento gramatical. 57% pudo interpretar y tuvo dominio de un texto. 5.9 el promedio en comprensión lectora y 7 de promedio en comprensión auditiva. Vamos a ver que en la mayoría estamos así como que pasando, como diríamos nosotros, como buenos mexicanos, casi de panzas. Y en otros, pues estamos muy por debajo. Entonces, sí es un área de oportunidad en la que nosotros podemos trabajar. ¿Qué podemos hacer, obviamente, para mejorar? Aunque algunas estrategias de aquí están enfocadas para los niños, pues sí podemos retomar algunas y trabajar con ellas. Promover la lectura por lo menos 20 minutos diarios. ¿Qué podemos leer o qué deberíamos de leer? Pues podemos leer, por ejemplo, periódicos. También hay muchos periódicos digitales que ya podemos nosotros leer. Aumentamos nuestro vocabulario, tenemos conocimiento, sabemos qué está pasando en nuestra actualidad. Y obviamente también trabajamos con la parte de la comprensión lectora. De igual manera, también podríamos nosotros, ¿se acuerdan que la semana pasada trabajamos con una lectura de la revista Cómo ves, que era la lectura en la era de Internet? Pues esa revista podemos obtener muchos artículos que se pueden descargar o leerlos desde nuestra computadora, desde nuestro celular. Simplemente entramos al índice temático de la revista, escogemos, no sé, historia, sociología, medicina, y de ahí nos muestra algunos artículos destacados en otro color que nosotros podemos descargar y podemos empezar a leer. Así que si tomamos uno diario, que les digo que son lecturas de 6 páginas cuando mucho, y temas muy actuales y muy fáciles de leer, entonces realmente podríamos trabajar con la parte de la comprensión lectora. Pero no únicamente nos quedamos solamente con con el leer. Dice, al finalizar la lectura, platiquemos qué fue lo que comprendimos y de qué trató el texto. Es como si nosotros mismos dijéramos, bueno, si yo le tuviera que platicar a mi mejor amigo, a mi mejor amiga, a mi mamá, a mi papá, a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, ¿de qué trató la lectura? ¿Qué les diría? Y así empezamos a trabajar también con la parte de la comprensión lectora. También podríamos nosotros identificar aquellas palabras que no comprendimos y que sería muy importante que conociéramos su significado. Podemos anotarlas, buscar en un diccionario su significado, o también anteriormente, no sé si todavía lo tenga, pero el periódico La Jornada en algunos artículos, cuando incluía palabras que no eran muy comunes, uno podía pasar el cursor sobre la palabra y del lado derecho aparecía lo que era la definición. Y esto nos permite, cuando buscamos la definición de alguna palabra, nos permite pues conocer de forma muy completa lo que nos quiere decir el texto y el objetivo del mismo. Pues bien, este estudio fue aplicado a 4,351 alumnos de 20 años, en promedio de 11 diferentes universidades, 7 instituciones públicas y 4 privadas del área metropolitana de la Ciudad de México. Vamos a ver también qué más podemos hacer para mejorar esta parte de la comprensión lectora. Y tenemos algunas aplicaciones, por ejemplo, lo que serían los audiolibros.
Ya tenemos incluso muchos audiolibros en YouTube, buscamos audiolibros y ya hay muchos audiolibros que pasan o que se transmiten por YouTube. Pero bien, también podemos nosotros descargar alguna aplicación en nuestro celular que trabaje con la parte de los audiolibros. ¿Cómo podríamos hacer esto? Nos vamos lo que es a la tienda que le da el servicio a nuestro celular y entonces buscaríamos aplicaciones y ahí escribiríamos lo que sería audiolibros y ya nos muestra todas las aplicaciones que nos pueden dar lo que son diversos audiolibros. Recordemos que para esto y antes de descargar cualquier aplicación, es necesario que nosotros revisemos por los comentarios sobre la misma aplicación, eh, si tiene estrellas, cuántas estrellas tiene, si cumple con las funciones que ofrece y sobre eso tomemos la decisión de cuál sería la mejor aplicación de audiolibros que podemos nosotros descargar. También hay otra aplicación que se llama Wattpad y dice, ¿aún no conoces del fenómeno Wattpad? Todos los jóvenes universitarios ya lo utilizan para interactuar con la lectura. Es que permite comentar los giros que se producen en una novela y leer las reacciones de otras personas en relación a esos sucesos. Además, te anima a escribir tus propias historias donde otros usuarios pueden ayudarte a mejorar. Wattpad conecta a una comunidad de 80 millones de lectores y de escritores a través del poder de las historias. No solamente nos permite leer historias de otras personas, sino que también nosotros podemos empezar a construir nuestras propias historias y compartirlas para recibir alguna retroalimentación. También tenemos la aplicación de lectura rápida. Y dice, esta aplicación gratuita es muy interesante para mejorar la competencia lectora. Todas aquellas personas que no leen porque creen que no lo hacen bien y se les hace complicado terminar un título, pueden probar a practicar y mejorar esta competencia con esta sencilla y efectiva aplicación de ejercicios enfocados exclusivamente al desarrollo de las habilidades lectores. Sin duda alguna, con que funcione en alguien, ya habrá fomentado el gusto por la lectura y solo es para hambre. Entonces, aquí podemos ver, sí, dice Luiselia que es muy bueno leer los libros, muy importante, nos aumenta el vocabulario, nos muestra el estilo de escritura de otros lectores, nos, nos muestra historias, ¿no? Nos lleva a otros momentos de la historia de la humanidad. Entonces, tenemos muchos beneficios al leer, obviamente, los libros y si podemos también trabajar con aplicaciones que nos ayuden también para esto, hagámoslo. A lo mejor son aplicaciones que nos comparten un pequeño texto y después nos hacen preguntas para ver si comprendimos lo que venía en el texto, nos puede ayudar muchísimo. Entonces, bueno, estos serían algunos consejos para mejorar nuestra comprensión lectora. Siempre es muy importante que lo trabajemos porque los beneficios son para todas las áreas de nuestra vida. Muy bien, voy a dejar de compartir esta presentación y voy a ver si ya quieren nuestro manual para que trabajemos en él y regresemos a la presentación. Permítame un momento, por favor.
A ver, déjeme volverlo a intentar porque ya como que quería. De repente no. Vamos a ver si ya quiere. Iba a abrir el manual, pero ya no quiso. Ahora sí. Parece que sí. Muy bien. Ya lo tenemos ahí en pantalla, ya se está presentando. Recordemos que cada semana vamos a nosotros, y bueno, vamos a estar revisando hasta que terminemos el manual de citas y referencias de Prepa en Línea SEP basado en el formato APA. No olvidemos que el formato APA es la información que yo voy a compartir sobre la fuente de consulta a la que yo haya acudido. Y para ello, pues yo puedo citar dentro de mi texto, tengo que incluir una sección de referencias al final del mismo. Entonces son una serie de indicaciones. El manual lo tenemos cada semana. La semana 1 estuvo en el foro de novedades para que ustedes lo puedan descargar. Esta semana pues lo tienen ya o en el foro aprendiendo o está en nuestro foro de actividad 4 de esta semana. Es muy importante que lo revisemos. Yo sé que podemos utilizar otras aplicaciones e incluso Word, como lo vimos el viernes, que nos ayuda también a citar en formato APA, pero siempre es necesario que nuestra primera revisión sea nuestro manual y después trabajemos con lo demás. Entonces, bueno, la semana pasada ya lo estuvimos revisando y vimos qué contenía cada uno de los capítulos. Únicamente me voy a destacar en el capítulo número 1 los puntos importantes y voy a trabajar con el capítulo número 2. Primero, aquí nos dice, ¿por qué es importante que citemos? ¿Por qué es importante que nosotros... denme un segundito. Porque es muy importante que nosotros siempre citemos de acuerdo bueno, más bien que demos nosotros, obviamente, pues reconocimiento a quien hizo otra investigación y que esa investigación está enriqueciendo lo que nosotros estamos diciendo. Primero nos dice, sustenta tus ideas en investigaciones previas o en autoridades sobre los temas que desarrollas. Proporcionas a quienes te leen una guía de los documentos que pueden consultar, evitas el plagio o robo de ideas. Y dice, aquí salen algunas claves para que no caigamos en el plagio. Buscamos información en diferentes fuentes confiables, expresamos con nuestras palabras lo que consideremos relevante y organizamos la información de las fuentes para realizar las citas. Diseñamos tablas y figuras, otorgamos el crédito correspondiente a quien obviamente nos compartió esa información. Proponemos la forma en cómo se debe de citar, ya sea dentro de mi texto de forma directa o indirecta y agregando una sección de referencias. Construimos ideas originales y realizamos citas y referencias. Entonces me voy a esta tabla, me quedo con los primeros 3 puntos. Esta tabla nos dice la diferencia entre cita, referencia y sección de referencias. La cita es la idea que se retoma de otro texto para sustentar las ideas propias. Si yo necesito una definición, a lo mejor tomo la definición en investigación y me la llevo a mi texto. Y entonces yo tengo que hacer una cita. La cita no es igual a la referencia, porque la cita nada más voy a agregar lo que es la autoría y el año. Y en la referencia, que esto va en una sección de referencias, sí voy a agregar los datos completos de mi fuente, que serían la autoría, la fecha, el título de la obra y el enlace. Nos vamos entonces a nuestro capítulo número 2, que es muy importante que lo veamos. Dice, utilizar los textos que elaboró alguien más implica reconocer o dar el crédito a quien generó dicho conocimiento por medio de la citación, lo cual es un acto de mucha responsabilidad. Es importante mencionar que toda la información contenida en un documento se considera de autoría propia, por lo que es necesario que cites las ideas que retomas de otras personas o instituciones para que quienes lean tu texto las distingan de las tuyas. Podemos hacer citas directas o citas indirectas, pero cada una tiene sus características. Voy con las citas directas. Una cita directa es retomar con exactitud las ideas de alguien más. Existen dos tipos, la corta y la larga. Para diferenciarlas y saber cómo vamos a incorporarlas al texto, es necesario que contabilices la cantidad de palabras que retomas. Una cita directa corta contiene
menos de 40 palabras. Se escribe entre comillas y en cursiva. A lo mejor alguna frase, ¿no? Tiene menos de 40 palabras. Una cita directa larga contiene más de 40 palabras. Se escribe, aparte del texto, en un bloque con sangría del lado izquierdo. No va entre comillas, y obviamente ni en cursiva. Además, con el mismo tamaño y tipo de letra que hemos estado manejando. Una cita directa es si retomamos la misma idea y la incorporamos con nuestras palabras, es decir, una redacción distinta al texto original, pero sin alterar su sentido. Esto es la cita indirecta. Son las ideas de alguien más escritas con nuestras palabras y por lo tanto no se escriben entre comillas. Ahora, una cita indirecta también habla de nuestra comprensión lectora y estamos utilizando y trabajando con lo que sería una paráfrasis. Y aquí en Prepa Línea CEP se les invita a que trabajemos con una paráfrasis más compleja, donde nos esforzamos en trabajar en esta parte de la comprensión lectora, en identificar los conocimientos o las ideas que no pueden ser modificadas de esa información y en practicar nuevamente nuestra redacción para poder compartir esa información que necesitamos o que consideramos importante que va a enriquecer lo que nosotros estamos diciendo. Vamos a ver aquí unos ejemplos. Aquí está una cita directa corta. Dice, como indica Carlino, y entre paréntesis, pusimos 2005, página 69. Leer es reconstruir el sentido de un texto poniendo en relación las distintas pistas informativas que contiene y el conocimiento de que dispone el lector. Acuérdense que la cita directa corta compartimos tal cual la información y es menos de 40 palabras. La larga son más de 40 palabras y vamos a ver cómo está. Acuérdense que lo acomodamos, le damos un espacio, una sangría del lado izquierdo y lo ponemos como en un parrafito aparte. Y aquí está el ejemplo. La preocupación por el diseño de mejores interfaces es un rubro que sin duda será la clave para la adopción y venta de mejores dispositivos. El desafío para la próxima década no es solo darle al usuario pantallas más grandes, mejor calidad de sonido, dispositivos de entrada gráfica de uso cada vez más sencillo. El verdadero reto será fabricar computadoras que conozcan al usuario, que aprendan a detectar sus necesidades y a comprender su lenguaje verbal y no verbal. Ahora, vamos con un ejemplo de una cita indirecta, que es cuando utilizamos o trabajamos con la paráfrasis. Si tuviéramos que parafrasear el siguiente texto, ¿cómo lo haríamos? Voy a compartir el texto. Cuando un estudiante se enfrenta las primeras veces a la necesidad de escribir un trabajo académico, con frecuencia confunde el uso y la función de la cita, misma que emplea como sustituto de la voz de quien escribe, de manera que se vuelve dependiente de las ideas de otros y pierde su calidad de autor, ya que solo repite lo que los demás han escrito, sin hacer aportaciones, incorporar comentarios críticos, interferencias o adecuaciones. Abrimos un paréntesis, Ángulo Marcial, 2013, página 96. Cerramos el paréntesis. ¿Cuál de estas dos opciones que vienen a continuación sería la paráfrasis correcta? La opción 1, el estudiantado confunde el uso y función de la cita las primeras veces que escribe un trabajo académico, ya que se vuelve dependiente de otras ideas y no hace aportaciones nuevas, por lo que deja de lado su condición de autoría. Ángulo Marcial, 2013. Opción 2. Cuando un estudiante se enfrenta las primeras veces a la necesidad de redactar un texto, con frecuencia confunde el uso y la función de la cita, usándola como voz de quien escribe, de manera que se vuelve dependiente de las ideas de otros y pierde su calidad de autor, ya que únicamente repite lo que los demás han escrito, sin hacer aportaciones, incorporar comentarios críticos, inferencias o adecuaciones. Pensemos, ¿cuál de estas dos citas nosotros consideramos que es la opción correcta de hacer una paráfrasis correcta? Vamos a pensarlo, pensémoslo un momentito. Ahí tenemos que opción 1, vamos a ver. Entonces vamos a ver cuál sería la correcta. Exactamente, la opción 1 dice, en la opción 1 se respetó la idea original, se redactó de distinta manera sin perder su sentido y por lo tanto es una paráfrasis más compleja. Además, se anotaron los datos de referencia de donde se tomó la idea, mientras que la opción 2 solamente se le cambiaron algunas palabras que están resaltadas con cursivas y de color azul o color negrito. No se eliminó información accesoria y es casi una copia textual.
En este caso se trata de una paráfrasis incorrecta, pues hicieron cambios menores y no se notó el crédito correspondiente, por lo que puede considerarse plagio. Mucho ojo con esto, ¿no? No es únicamente el que comparte la información, sino que también debemos nosotros de decir de dónde obtuvimos la información, para lo cual una cita directa o indirecta debe de compartirse de forma narrativa o parentética. De forma narrativa quiere decir que dentro de un párrafo yo escribo y yo puedo decir, por ejemplo, aquí tenemos una expresión, ¿no? De acuerdo con Juan Pérez, indica que y compartimos la información. O utilizar palabras, o bien podemos hacerlo de forma parentética, donde al final de la información que estamos compartiendo, abrimos un paréntesis, colocamos los datos de la autoría, coma, el año y cerramos el paréntesis. Aquí vamos a tener los ejemplos, nada más con una autoría. Dice, de forma narrativa, ¿cómo lo haríamos? Una cita directa. De acuerdo con Soto Rodríguez, abrimos en paréntesis 2012, el plagio es un problema que impacta tanto en lo académico como en lo profesional. Quiere decir, dentro de mi narración, yo incluyo los datos de la autoría, solamente hago paréntesis para colocar el año y cierro el paréntesis y ya digo la información. Si fuera de forma parentética, quedaría de la siguiente manera. El plagio es un problema que impacta tanto en lo académico como en lo profesional. Abro paréntesis, Soto Rodríguez, 2012, cierro paréntesis. Revisemos obviamente esta información, poco a poco nos vamos a ir acostumbrando a trabajar con ella. Aquí viene una tabla de si tenemos una autoría, cómo debe ser de forma narrativa, de forma directa, indirecta, si tenemos dos autorías, si son más de 3 autores, si una institución es la que me está dando la información, ¿cómo debo yo de compartirla? Si hago citas de otras citas, ¿cómo lo debo de hacer? Textos de la misma autoría. Y nos vamos con las recomendaciones finales y con esto terminamos nuestra primera parte de revisión del manual. Utiliza fuentes originales de información. Verifica que se conserva el sentido original de la información cuando realices citas indirectas. Evita saturar tu texto de citas directas y de citas largas. Solamente refuerza lo que estamos diciendo. Pero lo que debe de tener primer lugar es nuestra propia redacción. Lo demás simplemente da apoyo a lo que estamos escribiendo. Coloca los nombres y apellidos de las citas tal cual y como los observes en la obra publicada. Alterna entre citas directas, indirectas, narrativas y parentéticas al redactar cada texto. Cita correctamente toda la información que hayas retomado de manera directa o indirecta de otra fuente. Recuerda que si no le das crédito correspondiente a la información de alguien más, estás cometiendo plagio. Muy bien, entonces voy a regresar a nuestra presentación que estábamos viendo hace un momento, permítanme. Muy bien, ya volvemos a la misma. Vamos a ver entonces qué tenemos que hacer esta semana. Primero, actividad integradora 3, investigar para argumentar. ¿Qué vamos a hacer? Primero, elige una temática que se relacione con la legalización de las drogas, que sea de tu interés revisar, por ejemplo. Perdón. El debate actual, los riesgos, los beneficios, la normatividad entre otros países o los resultados que se han tenido. Tú decides el tema obviamente ya está, ¿no? Que sea legalización de las drogas. Pero ¿cuál es la postura o el enfoque que le vamos a dar? Lo que queremos saber de la legalización de las drogas. Punto número 2. Escoge al menos 2 disciplinas desde las que quieras abordarlo. Por ejemplo, biología, derecho, sociología, historia, política, geografía, estadística, economía. Por ejemplo, si yo sé que voy a trabajar con el tema legalización de las drogas, pero lo que yo quiero saber es la normatividad en otros países, las leyes que regulan las drogas en otros países, pues digamos que la primera que me va a ayudar en esto es el derecho. Y posiblemente otra también que me ayude podría ser la economía, la estadística, la sociología, que me van a dar información que me va a ayudar para la postura o enfoque que le voy a dar a el tema que yo estoy trabajando. Punto número 3. Determina de qué manera realizarás tu búsqueda documental informática. Esto quiere decir cuáles son
¿Cuál es la ruta que tú vas a seguir para buscar la información? ¿Dónde vas a buscar y qué información vas a buscar? Punto número 4. Busca información en Internet desde las disciplinas que elegiste. Indaga qué dicen los especialistas, las noticias, los políticos, los científicos, los médicos, las investigaciones o las encuestas sobre el tema. O sea, ya que elegimos la postura, el tema, la postura, las disciplinas que me van a dar información, ahora sí voy a buscar esta información en Internet. Siguiente punto. Desarrolla un texto argumentativo de 2 cuartillas. Acuérdense que 2 cuartillas es un lado. Una cuartilla es un lado de una hoja, tamaño, de un cuaderno tamaño profesional. Entonces son 2 hojas, en el que expongas sus argumentos respecto a la temática elegida y a la postura a partir de la información que investigaste. Para que nos quede muy claro también qué tenemos que hacer o cómo podemos hacer un texto argumentativo, vamos a ver el siguiente video. Nada más que aquí. Déjenme compartirlo porque se voy a salir. Muy bien, ya lo tenemos aquí. Nos vamos a ver el video. Desatarlo un poquito. Ay, téngale paciencia, pero ahorita se descarga para que podamos ver cómo vamos a poder hacer un texto argumentativo. Ya en un momentito se carga. Hola amigos, bienvenidos a Te lo explico, el canal en donde te explicamos las cosas que te han enseñado en clase pero que de repente no has entendido bien. Los textos argumentativos. Ya hemos visto los textos argumentativos cuando hemos visto los tipos de texto, pero hoy día vamos a hablar sobre cómo escribir un texto argumentativo. Esto va a serte muy útil desde ahorita hasta la universidad y más allá, porque por lo general los profesores piden textos argumentativos en los que tú tienes que dar tu opinión. Ok, veamos entonces qué es un texto argumentativo. Como ya lo adelanté antes, un texto argumentativo es aquel en el que expresas tu opinión, en el que se expresan opiniones sobre un determinado tema y en el que además das las razones por las cuales tú defiendes determinada posición. Dentro de un texto argumentativo vamos a tener una tesis. ¿Qué es una tesis o cuál es la diferencia entre un tema y una tesis? Pues bien, empecemos por saber qué es un tema. El tema es aquello de lo que va a tratar tu texto. ¿Ok? Por ejemplo, puede tratarse de la actividad física en la niñez, como puse aquí, de la seguridad ciudadana, del empleo juvenil, del empleo infantil, de la prevención en la salud, de la buena alimentación. Puede ser cualquier tema. Es decir, un tema es algo sobre lo que va a tratar en general el texto. Es el macro, en grande. Ahora, ¿qué es una tesis? Una tesis es la postura que tú vas a tomar frente al tema. Es decir, lo que vas a defender, tu opinión respecto a una parte de ese tema. Por ejemplo, tú puedes decir que la actividad física en la niñez es muy importante. Esa sería tu tesis. Ya no solamente es el tema, sino es la tesis. En cuanto a seguridad ciudadana, tu tesis podría ser que las autoridades deben hacer algo en contra de la delincuencia. Esa sería tu tesis. Esa es tu opinión. Y luego vas a pasar a defender eso. Y finalmente, sobre el empleo juvenil, puede ser que los jóvenes deberían conseguir un trabajo para ayudar a pagar sus estudios. Esa puede ser tu tesis, es tu opinión. Puede ser a favor, puede ser en contra. ¿Ok? No hay algo válido o inválido. Tú puedes defender la posición que tú desees, pero para eso vas a tener que dar argumentos. Y en eso se basa el texto argumentativo. Importante decir que la tesis tiene que ser enunciada en forma de oración. Esa es otra diferencia con el tema. El tema simplemente es una frase, pero la tesis ya está en forma de oración, es decir, que tiene verbo. Ahora veamos cuáles son las partes de un texto argumentativo. El texto argumentativo tiene 3 partes.
La primera es la introducción. En la introducción es donde tú vas a presentar el tema, aparte del título, obviamente. En el título también muchas veces está el tema, ¿ok? Entonces, la introducción presenta de una manera más completa el tema que tratarás, ¿sí? En el texto y también la tesis que vas a defender. Esas dos cosas tienen que ir de todas maneras en la introducción. La introducción también sirve para atrapar al lector, para que desde el principio al lector le parezca interesante lo que tú vas a proponer. Y en la introducción también puedes usar citas o frases célebres, alguna cosa que llame, por supuesto, la atención de tu lector, a quien tienes, dicho sea de paso, que persuadir, ¿ok? Por eso es importante captar su atención. Lo segundo, o la segunda parte, es la argumentación. En la argumentación, tú vas a enunciar las razones por las cuales tú defiendes tu posición. Vas a decir, yo pienso que los jóvenes deben conseguir un empleo para ayudar a pagar sus estudios por lo siguiente. Primero, porque tienen que aprender a ser responsables desde temprana edad. Por ejemplo, mi primo nunca ha sido responsable, bla, bla, bla. En la argumentación, tú tienes que dar tu razón y también puedes usar estrategias para convencer al lector de que tu tesis es verdadera. Y una de las estrategias es dar ejemplos. Puedes dar ejemplos, puedes hacer analogías, es decir, comparaciones, puedes presentar hechos de la vida real, que no necesariamente sean ejemplos de tu vida, pero cosas que se vean en la sociedad. Entonces, en la argumentación puedes hacer todo eso. Finalmente, tenemos la conclusión. Y en la conclusión tú resumes las ideas principales, sintetizas las ideas principales que has mencionado en la argumentación principalmente y también en la introducción. También presentas las consecuencias de todo lo que has dicho. Por ejemplo, podrías decir, si los jóvenes no se hacen responsables trabajando para ayudar a pagar sus estudios, puede haber más delincuencia juvenil. Por ejemplo, podrías presentar alguna de las consecuencias que defiendan o que den soporte a tu opinión. Y finalmente, no finalmente, también propone un plan de acción. Podrías proponer, o sea, no es necesario en este caso, ¿no? Podrías proponer un plan de acción sobre lo que se podría hacer y también puedes señalar puntos pendientes respecto al tema. Es decir, pero lo principal es que sintetizas las ideas y puedes presentar consecuencias de lo expresado. El proponer un plan de acción y señalar los puntos pendientes es opcional. También le enriquece, le da un plus a tu conclusión. Ahora, después de haber visto todo esto, te voy a decir qué es lo que deberías hacer si quieres escribir un texto argumentativo. Antes de empezar a hacer tu texto argumentativo, tienes que pensar en el tema, si es que no te han dado un tema, pero si te han dado un tema en la escuela o, no sé, hacer la reseña de un libro, dar la opinión, hacer un texto argumentativo acerca de tal cosa, si sí te han dado un tema, piensa en el tema, ¿ok? Entonces tienes que pensar sobre el tema, ver las diferentes posibilidades, de repente conversar con alguien acerca de él para también saber sus opiniones y luego tienes que decidir tu propia postura ante el tema. ¿Vas a estar a favor? ¿Vas a estar en contra? ¿Qué piensas al respecto? Luego, y para eso puedes usar un mapa mental, enumeras las razones por las cuales piensas así. O en una hoja de papel pones por qué decides estar a favor o en contra de tal cosa. Unas 3 o 4 son suficientes. Si pones demasiadas, no te va a alcanzar, va a ser demasiado largo, ¿ok? Con 3 o 4 razones es suficiente. Y luego piensas en la conclusión. Una vez que tienes eso bien pensado, cuando ya tienes tu hoja de papel y estás con tu lápiz o estás frente a tu laptop, no sé, tienes que redactar una introducción que incluya el tema y la tesis, pero hazlo de una manera amena, de una manera que atrape al lector, como te dije antes. Y es también muy importante saber que esta introducción no tiene que ser muy larga, unas 5 líneas, ¿sí? Y tiene que estar formada por un solo párrafo. Luego tienes que redactar la argumentación.
Esta argumentación es a partir del segundo párrafo y puede ser de 1, 2 o 3 párrafos, de acuerdo al número de temas. La argumentación puede tener 1, 2 o 3 párrafos, de acuerdo a las razones que quieras enumerar y cómo las vas a presentar. Y finalmente tienes que escribir el último párrafo en el que está la conclusión y puedes hacer una propuesta en base a la conclusión que has hecho. Esto ya está durante la redacción. Y después de haber escrito tu texto argumentativo, es muy importante que leas el texto completo y corrijas los errores ortográficos, porque eso tiene mucho que ver. Y también que corrijas la redacción de tu texto. Entonces, esos son los pasos para realizar tu texto argumentativo. Espero que te hayan... Muy bien, con esto ya tenemos la información de cómo podemos hacer un texto argumentativo. Recuerden que esta sesión se queda grabada. En cuanto terminemos la subo a YouTube. Les comparto el link en el mismo espacio de la pizarra de sesiones por si necesitan ustedes revisar y detener lo que es la grabación y poder repasar algunos puntos importantes. Después del texto argumentativo, vamos nosotros a dar respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué técnica de investigación documental o informática utilizaste? ¿Se acuerdan que determinamos en el punto número 3 cuál era nuestra forma de buscar información y qué íbamos a buscar? Pues vamos nosotros a describirlo ahora sí en el punto número 6. Después vamos a grabar un audio de máximo 2 minutos en el que expliquemos cuál es la importancia de considerar el enfoque de diferentes disciplinas para la interpretación de un problema, en este caso, la legalización de las drogas, y compartimos lo que es el audio. Tienen ustedes un recurso esta semana de cómo pueden grabar un audio por el celular y recordemos que cuando compartimos lo que es el link, siempre es importante que revisemos con anterioridad que ese link se abra de forma correcta para que no tengamos ningún contratiempo. Muy bien. Y por último, recuerden que vamos a compartir las fuentes de consulta que utilizamos en esta actividad. Es muy importante que las compartamos. Recordamos que si no compartimos los datos de la autoría del año cuando hacemos una cita dentro del texto y solamente compartimos en una sección de referencias, aún así estamos cayendo al plagio. Entonces, hagamos las dos cosas para que no tengamos ningún contratiempo y para que nos acostumbremos a citar correctamente. Recuerda siempre incluir únicamente el link del audio solo en este archivo. Recuerden que cuando ustedes lo comparten, a veces les pide un correo electrónico. Eso quiere decir que estamos compartiendo, pero necesitamos un correo electrónico. Entonces, únicamente busquen la parte en que sea obtener el enlace, o sea, obtener el link para que lo podamos pegar correctamente dentro de nuestra actividad. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda o pregunta? Mientras les muestro este esquemita, por ejemplo, de texto argumentativo, que viene el título, la tesis, la argumentación, nuestros argumentos, las conclusiones y nuestras referencias, obviamente en formato APA. Cuando escribimos un texto argumentativo, pasamos por un proceso de escritura, que esto viene siendo la preescritura, donde nos preparamos y organizamos la información, la escritura, donde ya escribimos lo que es en nuestro texto, y la posescritura, donde hacemos una revisión para ya obtener el texto argumentativo que nosotros estamos buscando. Cualquier duda, déjamela en el chat para que lo pueda revisar. Muy bien. Vamos a continuar, creo que no hay ninguna duda. Recuerden la importancia de siempre buscar información, sobre todo ahorita que vamos a buscar de dos disciplinas. Utilicemos los buscadores académicos. Google Académico, Redalic, todo lo que encontremos en los buscadores académicos es confiable, es veraz y ya no necesitamos pasar por una revisión esa fuente de consulta. Vamos con nuestra actividad integradora número 4, hagamos un debate. Aquí debemos de participar. Creo que me preguntaban cómo debemos de compartir el link del debate que estamos nosotros revisando. Simplemente copiamos tal cual lo que tenemos en el punto número 2, desde donde dice canal 11 hasta consultado el 20 de julio de 2018, lo copiamos y ya lo pegamos en nuestra participación. Aquí ya tenemos directamente los datos, simplemente copiamos tal cual y lo pegamos en el aporte que nosotros estamos diciendo. Muy bien, pues ya revisamos lo que es el debate y debemos de hacer 5 participaciones, pero cada una tiene obviamente
una indicación especial. La primera aportación comparte un argumento a favor de la legalización de la marihuana que se haya planteado en el debate y te haya parecido interesante, sólido, y describe por qué. En la segunda participación comparte un argumento en contra de la legalización de la marihuana que te haya parecido, que se haya planteado en el debate y te haya parecido interesante, sólido, y describe por qué. En la tercera participación comenta cuál es tu postura respecto a la legalización de la marihuana. Comparte por lo menos un argumento que sustente tu postura. En tu cuarta participación, debate la postura de uno de tus compañeros que sea contraria a la tuya. En la última contribución, responde a la réplica que se hayan realizado sobre tu postura y defiéndela con argumentos. En caso de que no hayan replicado tu postura en esta última participación, genera una conclusión en la que definas tu postura, debatiendo algunas de las aportaciones en contra que hayan realizado tus compañeros durante el desarrollo del foro. Es importante la referencia. ¿Cómo se hace? La referencia, acordémonos que la referencia es donde voy a compartir los datos completos de la fuente de consulta. Entonces, para lo cual, sí copio tal cual esta información. Si yo hago una cita directa o indirecta, acuérdense que lo que compartimos es la autoría, el año. Autoría, el año. Y aquí la autoría, pues obviamente es el canal 11 en el programa A Favor y en Contra. Y el año, aquí lo tenemos en el 2016. La consulta, pues fue en el 2018, pero el año de que se dio el debate fue en el 2016. Y la sección de referencias sí es donde vamos a incluir los datos completos, así tal cual como está aquí, y ya nada más lo copiamos y lo pegamos. No olvidemos que la sección de referencias, las referencias deben estar ordenadas en orden alfabético de acuerdo a la primera palabra que tengamos o bien los datos que nosotros tengamos. También el manual nos ayuda en esta parte para que lo podamos también ir consultando. Puntos importantes en el foro porque luego tenemos aquí una gran área de oportunidad. Son 5 aportaciones para tener el máximo calificación, por lo menos mínimamente debemos de dar respuesta a las 5 aportaciones, ¿cómo se nos solicita? Debemos de argumentar cada aportación, porque ahí dice, por ejemplo, ¿y por qué? ¿Por qué es un argumento en contra? ¿Por qué? Participar a lo largo de la semana. Resta calificación participar en un solo día, aunque sea un día entre semana. Si participamos en un solo día, ya no estamos trabajando con la finalidad de un foro, que es donde todos debemos de participar. Y como es un espacio donde estamos todos, pues es necesario fomentar el respeto y la tolerancia para que juntos construyamos esta comunidad de aprendizaje. Muy bien. No sé si hasta ahí, hasta el momento hay alguna duda, pregunta, háganmela llegar en el chat, por favor. No olvidemos que tenemos 2 actividades formativas, diálogo y búsqueda de la información. Para darle respuesta es necesario pues estudiar todos los recursos y contestar nuestras actividades formativas. Que aunque sé que no tienen un valor, recuerden que al final el sistema genera un porcentaje de cuando haya detectado que ustedes contestaron todas las actividades formativas, revisaron todos los recursos de principio a fin, participaron en todos los foros, etcétera, etcétera. En la actividad 3, las referencias que tú consideres. Me preguntan que cuántas referencias podemos poner en la actividad 3. Las que consideren necesarias. No tenemos un límite para ello. Las que necesiten, no sé, a lo mejor necesita una para una disciplina, otra para otra disciplina, o 2 o 4, las que ustedes requieran. No hay ningún límite. ¿Alguna otra duda o pregunta? Mientras vemos, voy pasando asistencia, pero de nada. No olvidemos que para el día viernes, quienes vayan a asistir o vayan a revisar la sesión, es importante que ya se registren, se den de alta en Canva con su correo electrónico. Acuérdense que igual entran a Gmail y donde están el cuadrito con puntitos donde entran a YouTube y Google Drive. Ahí hasta abajo pueden entrar a Canva, página de diseño, vamos a trabajar con ella el día viernes. Entonces, sí es importante que se registren con su correo electrónico y guarden en algún lugar su contraseña para que ustedes vayan ingresando en un futuro. Entonces, déjenme compartir, déjenme pasar lista. Si me falta alguien, me dicen, por favor. IBC, según yo, es
Leonor, ¿verdad? Estoy bien. Leonor Bravo. Liliana Bonilla. María del Rocío. María. María del Rocío. Ay, esa sí no la tengo. A ver. Oscar Jiménez. Oscar Jiménez. ah, Román Valenzuela. Román Valenzuela. Rubí Celia Ríos. Y me falta María del Rocío Ponciano. A ver. María del Rocío Ponciano está. Ponciano. María del Rocío. Déjame ver una última. Mm, No, no tengo María del Rocío Ponciano. Ok, este, les agradezco mucho su presencia. Gracias por estar aquí. Con esto concluimos el día de hoy. Si está, por favor, María del Rocío Ponciano Chigo, le pido por favor, si que me diga cuál es su nombre completo, porque estoy pasando asistencia y no la tengo. Entonces, los demás, ya si quieren, ya se pueden retirar. Y nos vemos en la plataforma y el día viernes y que tengan un excelente día. Saludos.